Según este reporte de la cadena CBS News, la administración del presidente Donald Trump, a pesar de que dijo que iba a cortar toda la entrada de petróleo, y en este caso asumimos que es petróleo venezolano y dinero que llega desde Venezuela, sí va a permitir que entren los barriles de petróleo que llegan desde el territorio mexicano. Según este reporte de la cadena CBS News, dice que a pesar del pronunciamiento que tuvo Trump el pasado domingo de que no va a haber más petróleo dinero yendo a Cuba, pues asegura que va a permitir, la política actual de Estados Unidos va a permitir que México continúe suministrando petróleo a los petróleo a la isla, según el secretario de Energía Chris Wright y otro funcionario estadounidense. Cuba necesita desesperadamente. ¿Siguen parados las residencias y permisos de trabajo? Sí, Leyani, estoy en otro tema ahora, querido. Por favor, Cuba necesita desesperadamente el petróleo, ya que Venezuela no le suministra ese petróleo tras la operación militar que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Trump habló este lunes por la mañana con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La Casa Blanca y el gobierno mexicano no han informado aún si precisamente entre lo que hablaron estaba el envío del petróleo de México hacia Cuba. México le ha dado a Cuba algún petróleo antes de la captura de Maduro y se ha convertido ahora mismo en el principal proveedor que tiene Cuba después del arresto del dictador venezolano. Hay que recordar que varios buques que iban camino a Cuba han sido interceptados. México ha dicho que este envío de petróleo, sin entrar en detalles de cómo el régimen lo paga, ha dicho que mucho del envío de petróleo, que se calcula que son unos 10,000 barriles, si mal no me equivoco, pues entran como una ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Ahora, usted se preguntará, ven acá, Daniel, ¿y por qué? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos está permitiendo eso? Les cuento que mi querido divo de Cienfuegos, Mario Pentón, tiene un reportaje en su cuenta de Instagram que habla del petróleo. En su cuenta de Instagram, lo estoy buscando por aquí. Deme en un segundo. Y habla precisamente de la importancia del petróleo venezolano. Estoy buscándolo aquí y ya se los pongo. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hace esta operación? Pues muy sencillo, señores. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo esta operación porque no quiere, y aquí lo dice, no quiere un colapso de la dictadura cubana en la manera tal que el país se venga aún más abajo. Según un funcionario estadounidense, Estados Unidos no busca provocar el colapso del gobierno, sino negociar con La Habana una transición que ponga fin a su sistema comunista autoritario. Y eso es para que cada vez que la dictadura le diga, ellos nos buscan desestabilizar, ellos nos buscan hacer daño, ellos nos buscan matar. Bueno, Estados Unidos sencillamente le tiene que decir ahora mismo a la Claudia Sheinbaum, nosotros queremos que tú le cortes el suministro de petróleo, o escoge la relación con ellos, o escoge la relación con nosotros. ¿Y que ustedes creen que va a escoger el gobierno mexicano? Para que ustedes tengan en cuenta por qué es tan importante este suministro de petróleo mexicano y es clave actual. Va a ayudar con la crisis que tiene el cubano. Solamente es una curita, una herida mucho mayor. Van a continuar los apagones, van a continuar la miseria. Lo único que hace es retrasar un proceso de una caída y de un colapso aún mayor de una economía que ya está en terapia intensiva, y esto es un poquito de oxígeno para que ese paciente no termine de tener un paro absoluto, un paro cardíaco. Dice aquí, mi querido Divo de Cienfuegos, ¿por qué? ¿Cómo queda Cuba tras la caída de Maduro y por qué el petróleo de Venezuela es clave? La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses cambió el tablero en América Latina, pero el país más golpeado es Cuba, su principal aliado durante más de 20 años. La economía cubana vive en su peor momento en décadas. Apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos y medicinas, inflación, turismo en mínimos históricos y una producción casi paralizada. El propio gobierno reconoce que la crisis es estructural. El problema central, el petróleo. Cuba necesita unos 110,000 barriles diarios y produce menos de la mitad. Vamos a suponer que produce 45,000 barriles. Necesita
unos 65,000 barriles. Durante años dependió del petróleo venezolano, que en 2025 cayó a mínimos históricos. Ahí entra en juego México. Ante el desplome, México se convirtió en el proveedor clave. Pemex ha enviado más de 17,000 barriles diarios, pero nadie explica claramente cómo se pagan esos envíos. Imagínense, si usted tiene 110,000 barriles que usted necesita $110, 110 pesos para vivir al día. Usted solo gana 40. Venezuela compensaba y México compensaba, pero has perdido tu principal fuente de ingreso. Te quedas con los 40, 45 pesos cubanos, dólares que tú tenías. Te llegan $17 más. Vamos a decir que tú tienes 62. ¿Cómo sobrevives hasta los 110? Por eso es los apagones, la miseria. Y en medio de todo eso, ya les voy a decir lo que está haciendo la dictadura cubana, gastando el petróleo. Entonces, puede caer Cuba. Los expertos no hablan de un colapso inmediato, pero sí de una crisis más profunda y peligrosa. Un corte total del petróleo venezolano podría dejar a la isla prácticamente oscuras, incluso con el apoyo mexicano, porque el apoyo mexicano es un sustento. Cuba ya vive en modo sobrevivencia. La pregunta no es si la crisis empeorará, sino hasta dónde se puede aguantar. Y la administración del presidente Donald Trump no le quite esa vía de suministro que tiene la mano, y hoy sí le llegue ese oxígeno, para que ustedes vean por qué cuando uno lo dice, bueno, le está dando oxígeno, pero le está dando oxígeno para obligarlos a sentarse a conversar, obligarlos a salir, porque solamente la dictadura actúa de esa manera. Entonces, ahí está el punto estratégico que Estados Unidos le está diciendo: yo tengo todas las cartas en la mano, hasta el petróleo que tú necesitas de México, yo te lo puedo quitar. Porque si pone ahora mismo a México a definir con quién tú quieres hacer negocios, si con el régimen de La Habana o con nosotros, ¿qué usted cree que va a decir el gobierno mexicano? Dice Charles García, lo único que hace esta decisión es dilatar el sufrimiento de los cubanos. Bueno, los cubanos están sufriendo hace 67 años por culpa de esa dictadura. Y Estados Unidos lo que está buscando específicamente, y este es el mensaje que está enviando con esta operación, es decirle al cubano: fíjate, el culpable y el responsable de esto eres tú. Y yo estoy intentando que la caída de esa dictadura, a ti que eres cubano, a ti que estás de a pie, a ti que estás yendo a las manifestaciones, te afecte lo menos posible. Porque además le voy a decir algo, esto es una medida humanitaria porque saben que la gente se está muriendo y sin el petróleo mexicano se moriría aún más. Porque ustedes saben que mientras usted está sin petróleo, mientras estamos hablando de que le están quitando el petróleo y que le están cerrando la llave por todos los lados, ¿qué está haciendo la dictadura? Estos shows que lo que hacen es gastar el poco combustible, dinero y recursos que existen en un país para meterte la muela de que están listos, de que se están preparando, de que el enemigo viene, y cuando el enemigo venga los van a dejar igualito que dejaron a los venezolanos y a los cubanos que estaban cuidando al dictador, vestidos y sin bailar, por no decirle con el AK en otra parte baja de la espalda. Escuchen esto. Para el que diga que esto dilata el sufrimiento, no, es que el régimen de La Habana es el que te tiene sufriendo a ti. El régimen de La Habana es el que no tiene combustible para que tú tengas un transporte, para que tú vayas a un hospital, para que tengas electricidad, pero sí tiene combustible para estas payasadas. Observen esto y el mismo discurso. Vamos aquí, miren, para esto sí hay combustible. En un contexto geopolítico complejo, los ejercicios de preparación cobran especial importancia. El ejército occidental inicia un nuevo ciclo centrado en esta actividad. ¿Con qué tú crees que se mueven estos tanques vetustos y estos tanques súper viejos y estos tanques inservibles y estos tanques que son detectados a 7 kilómetros de distancia, a 20 millas ya lo detectan? ¿Con agua? No, con el petróleo que llega también desde México. Y ese es otro punto que el gobierno de los Estados Unidos tiene a su favor el día que quiera cerrar precisamente toda esa llave Militar ante posibles amenazas externas a través de una serie de ejercicios prácticos y ordenados por cada una de las armas y especialidades. Conclusión, ¿Cuba seguirá en las mismas? No, esa es una conclusión absolutamente errada y esa es una conclusión precipitada sin tener en cuenta todas las medidas que se están haciendo y todo lo que se está tomando y todo lo que se está llevando a cabo para que precisamente la situación no sea igual. El objetivo fundamental es elevar el nivel de disposición combativa y consolidar las capacidades operativas. Vamos a contestarle aquí. Por eso digo que lo de Venezuela fue por poderío y ganancia del país norteño, fue por petróleo y otras riquezas. Mi punto de vista, déjame preguntarte algo.
Y los rusos, los chinos, los iraníes, ¿por qué estaban en Venezuela? Por poderío, por ganancia y por otras riquezas. Además, qué bueno saber que precisamente ese dinero que se genere, que por supuesto la empresa capitalista va a tener, pero que le va a dar empleo al venezolano, que va a hacer que ese país se reactive, se ha reinvertido en miles de millones de dólares, porque hoy Venezuela se los están robando y eso el pueblo no lo ve. ¿Mm? Ahora cambió de idea. No, señores.